Muy buenos días a toda la República Dominicana. Un saludo muy especial para los dominicanos que nos sintonizan en toda la República Dominicana y para aquellos que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Gracias por preferirnos los domingos a esta hora de la mañana. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Bien, doctor. Sí, Una semana interesante. Veo que el presidente ha decidido frenar los aumentos a la tarifa energética, una medida interesante e importante para el país. Es una persona que escucha también. Así es. Sí, que no se además, doctor, sí, hay un proceso de inscripción para los motociclistas que también es importante, muy importante para la seguridad del país. Importante. Así es que hoy tenemos un programa interesante. Además, hablaremos con Héctor Guzmán, vicepresidente del PRD. Hay muchas cosas importantes en materia de política que vamos a estar abordando. Pues nos vamos a la semana 360 y regresamos en unos minutos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, dijo que el gobierno está siendo sensible ante la situación financiera de los hogares dominicanos con la suspensión del aumento de la tarifa eléctrica. Sin embargo, expresó que el país no puede seguir financiando la energía eléctrica de esa manera una vez se reduzcan los precios del petróleo. En virtud de las recientes declaraciones del presidente de la República, Luis Abinader, sobre el pacto eléctrico, en lo que se refiere a detener las próximas alzas de la tarifa eléctrica hasta que cambien las circunstancias económicas en el país, el Consejo Económico y Social hace saber que ha dispuesto una reunión de su comisión ejecutiva para el próximo lunes 25 de julio a las 12 del mediodía en el Salón de Conferencias del CES. La Superintendencia de Electricidad anunció que modificará la resolución emitida el 30 de junio, en la cual se establecieron las tarifas de transición para el trimestre julio-septiembre del año 2022, dejando las mismas sin efecto y manteniendo en vigencia las tarifas aplicadas en el trimestre abril-junio del año 2022. La medida se produce luego de que el presidente de la República, Luis Abinader, anunciara la suspensión de los próximos ajustes trimestrales de la tarifa eléctrica a los usuarios regulados de las empresas distribuidoras de electricidad. Con una inversión de cerca de 60 millones de pesos, el presidente Luis Abinader dio el primer picazo para la construcción del muelle de pescadores del municipio de Sánchez, provincia Samaná, que promoverá el dinamismo económico e impulsará toda la zona turística y pesquera de la región nordeste. De igual modo, el presidente expresó que la obra forma parte de un plan integral de desarrollo para el cual, dijo, se involucrará a Promipyme y Banca Solidaria con el objetivo de otorgar financiamientos especiales a los micro y pequeños negocios de la zona. La viruela del mono tiene síntomas bien identificados, pero hay otros que no aparecen reconocidos en las definiciones médicas de esa enfermedad, como las lesiones genitales o las llagas en la boca, por lo que conocerlos ayudará a un diagnóstico más eficiente. En estos síntomas incluyen lesiones genitales únicas y llagas en la boca o el ano, que son similares a los de las infecciones de transmisión sexual y pueden llevar fácilmente a un diagnóstico erróneo, indica un estudio resultado de la colaboración entre 16 países. El Colegio Médico Dominicano acordó iniciar a partir del próximo miércoles un plan de lucha en protesta por los atropellos que dicen están recibiendo los médicos tanto en sector público como privado. La jornada incluirá marcha al Palacio Nacional el próximo miércoles, encendido de velas, paros escalonados y otras manifestaciones. Y en el ámbito internacional, el primer ministro haitiano Ariel Henry dijo que la situación del país es crítica, aunque no desesperada, en un contexto marcado por el empeoramiento de la inseguridad. De la comunidad internacional dijo que el pueblo haitiano espera más que compasión, un acompañamiento eficaz que corresponda a sus expectativas y tenga en cuenta sus necesidades reales. El Papa Francisco pidió a las naciones más ricas, que son las que más han contaminado en los 2 últimos siglos, que tomen medidas más ambiciosas para salvar el medio ambiente antes de llegar a un punto de quiebre.
Francisco sostuvo que la deuda ecológica de los países económicamente más ricos con los más pobres se debe traducir en la concesión urgente de más ayudas financieras para la conservación de la biodiversidad. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. El presidente Luis Abinader ha tomado una decisión que es muy importante para el país. Ha decidido parar los aumentos a la tarifa energética, aumentos que el pacto eléctrico establece que deben hacerse deben hacerse de manera trimestral porque es un mandato de ese pacto firmado en el Consejo Económico y Social por la sociedad dominicana. Cuando digo la sociedad dominicana es porque ahí han estado representados los políticos, los empresarios, las universidades, el sector social, dígase el sector de los trabajadores dominicanos. Es decir, la sociedad ha estado representada, ha firmado ese pacto eléctrico, pero nos hemos dado cuenta a través de los meses que la revisión de la tarifa energética en momentos como estos es un duro golpe a la sociedad y se han comenzado a observar protestas en diferentes puntos, sobre todo del Cibao, que han ido tomando un curso peligroso. La gente ha dicho, bueno, nos han aumentado la tarifa energética en el 9% que establece el pacto eléctrico, pero además hemos observado que en algunos casos ha sido hasta de un 40%. El gobierno lo ha justificado diciendo que posiblemente sea por el calor, que en el verano aumenta el consumo energético. La gente dice que no, y se han establecido jornadas de protestas que en principio comenzaron en una comunidad de Moca, pero se han ido expandiendo a San Francisco de Macorís y se ha estado anunciando incluso una huelga nacional y jornadas de protestas, una huelga en San Francisco de Macorís, y jornada de protestas en la capital. Es decir, es un asunto un poco peligroso para la estabilidad social del país y el presidente ha decidido revisarla. Algo importante, algo que debemos reconocer en el presidente Luis Abinader, porque la población no soporta más presión económica, sobre todo porque ha estado muy sometida a una situación de crisis por la pandemia del COVID-19, ahora por los efectos de la crisis provocada por la guerra de Rusia y Ucrania, y el presidente ha dicho, bueno, parece ser que la situación se puede tornar un poco terrible, un poco crítica para la estabilidad social del país. Eso es lo conveniente y ha decidido revisar, y eso habla muy bien del presidente de la República, que es un hombre que escucha y que está dispuesto a rectificar situaciones. Ha decidido parar esos aumentos y enviar el tema del pacto eléctrico al Consejo Económico y Social para que se haga una revisión de la tarifa energética. Bueno, mire, algunos analistas plantean que posiblemente una ola de aumentos que está afectando a la economía dominicana pueden esconder una especie como de reforma fiscal. Fíjense bien, porque el gobierno necesita dinero. Sí. Entonces se estaba planteando que al no poder hacer la reforma fiscal en el momento que la planteó, había que buscar dinero como fuera. Entonces se hablaba de un aumento de un 8%, lo cual, como usted dijo, fue consensuado, pero resulta que la misma gente que se dice estar representada ahí están protestando. Sí. No solamente la gente del pueblo, que es la que más sufre los rigores de esos aumentos. Sí. Porque yo he visto, por ejemplo, gente que denuncia que le llegaba la luz de 800 pesos y le ha llegado de 4,000, de 5,000, entonces eso no tiene sentido. No es verdad que tú vas a probar que, bueno, ¿con qué soga tú quieres que te ahorquemos? ¿Con esta o la otra? O sea, ustedes saben a qué me refiero. Claro. Es decir, que creo que ahí hay algo, y esto que usted plantea es correcto. El presidente ha dado muestra de que es una persona que escucha, y es posible que se dé cuenta de que hay cosas que se podrían ir de la mano, y no le conviene, más en una posición como la que está el gobierno, que anda buscando una posible reelección. Entonces, los enemigos políticos, no son enemigos reales, sino políticos, circunstanciales,
aprovechan esas cosas y van acumulando ese rosario de falencia, de falla, para sacársela en cara. Y usted sabe cómo es el electorado es muy voluble, ¿verdad? Que piensa que de una forma hoy y otra mañana. Pero yo creo que la medida es correcta de que porque no es que no se aumentare, pero que se ajuste a la realidad. Sí. Pero es un ajuste trimestral hasta el 2026. Imagínese si al tercer ajuste, porque se hizo uno a finales de 2021, uno a principio, el primer trimestre de este año, 2022, y este es el segundo. Imagínese esos ajustes trimestrales. Si la gente al tercer ajuste no lo resiste, imagínese el cuarto o el quinto. Claro. Entonces, el presidente, de manera inteligente, ha dicho, hay que parar esto. Claro. Pero vamos a discutirlo en el Consejo Económico y Social, porque no ha sido solamente una decisión mía, es una decisión del pacto. Aunque la gente percibe que es mayor al 9%, que tal vez el pacto, pues es una decisión del pacto. Le está diciendo a los partidos políticos que están cuestionando la forma de gobernar el presidente. E incluso la oposición política ha dicho que el presidente no sabe gobernar. Se lo dijo Leonel Fernández, se lo dijo Leonel Medina. Uno sabe que es política, que es el discurso de los políticos en campaña. Por eso lo están diciendo. Y el presidente, de manera inteligente, que sabe que debe tomar una decisión con respecto a la tarifa energética, porque la gente lo está reclamando y ya hay jornadas de protestas que pueden ser peligrosas para la estabilidad del país. Ha dicho, bueno, tengo que parar esto. Lo paró, ordenó que se parara, pero está diciendo a esos mismos partidos políticos, vamos a discutir esto, porque ustedes también son responsables de ese incremento, de ese 9%. Sí. Entonces, si los partidos políticos frenan eso en el Consejo Económico y Social, él va a tomar la decisión ya definitiva y lo va a hacer con argumentos necesarios porque la población se lo está reclamando. Yo siempre he dicho que esas personas que acusan de que no sabe gobernar, no sabe aquello u otro, tuvieron su oportunidad. Sí. Y crearon muchos de los problemas que está sufriendo la población hoy. Ellos los crearon y no los resolvieron. Tuvieron toda la posibilidad de hacerlo y no lo resolvieron. Entonces yo creo como que están descalificados en cierto modo para poder criticar eso, ¿verdad? A ese nivel. No sé. Uno aspira a que los partidos políticos de oposición acompañen al partido que gobierna en la búsqueda de soluciones a los problemas nacionales, pero uno sabe que aquí la política ha sido que el que está abajo lucha porque el que está arriba lo haga mal para poder retornar al poder. Eso es lo que le llaman los norteamericanos el spoil system. Sí. O sea que destruir lo poco que queda del anterior sistema para lucrarse. Yo creo que realmente lo que uno aspiraría, eso que usted acaba de decir es correcto, de que la clase política, todos a una, ¿verdad? Pues pensaran en el país. Sí, ninguno lo hace, ni los que están gobernando ahora lo hicieron en el pasado, pero tampoco los que están en la oposición lo hicieron cuando les tocó gobernar. Es decir, son todos iguales, no estamos diciendo que uno sea diferente a otros. Es lo que uno aspira, que la sociedad se maneje de manera diferente y que los políticos actúen con responsabilidad, siempre pensando en que lo más importante es el ciudadano, es la población. Pero ¿qué va? Se gobierna de manera diferente, se actúa de manera diferente desde la oposición y desde el gobierno. Nos vamos a la pausa y retornamos en unos segundos. Permítanme recordarles que Farmacia Patrizo es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela, número 75, próximo al Parque Juan Pablo II. Sucursales en la Avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro, frente al periódico Diario Libre, en la Avenida Ecológica y ahora en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patrizo, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Sabemos que la República Dominicana tiene serios problemas en materia de salud. Ningún gobierno ha podido solucionar ese problema en República Dominicana. Se hizo un intento con la ley 8701, la ley de seguridad social, pero los intereses económicos han evitado que funcione
para bien de las mayorías. Ha funcionado para un grupito en particular que Exacto. manejan el gran capital que se acumula a través de la Ley de Seguridad Social. Uno de los aspectos que se dijo desde un principio que debía funcionar para que la ley surtiera efecto y que la gente sintiera los resultados era la atención primaria. Sin embargo, los intereses de los empresarios representados por las ARS, por las clínicas y los intereses de los médicos se impusieron y la ley no se pudo implementar en ese aspecto. Solamente se pudo implementar en materia de los fondos de pensiones, que a fin de cuentas estamos en el debate de que no han sido lo suficientemente efectivos como para garantizar un retiro digno a la gente. Y también en materia de la seguridad de la salud, en materia de las atenciones médicas, con las ARS, que hay que reconocer que ha sido un poco mejor porque la gente tiene unas atenciones que no tenía antes, pero no son lo que se aspiraba en materia de seguridad social a nivel general. Es decir, no era lo que los promotores de la seguridad social pensaban que iba a ser. Entonces se necesita que esa parte se analice, se revise para que pueda funcionar y que la gente pueda tener servicios de salud eficientes, tanto públicos como privados. Entonces, comenzó la atención primaria solo a nivel público, pero de manera mínima. Entonces, los beneficios que la gente debe recibir por atención primaria en términos generales, es decir, público y privada, no lo está recibiendo porque con la atención primaria la gente va a tener más prevención y cuando usted llegue donde el especialista no va a tener ese gasto de bolsillo que tiene hoy. Hoy usted va a un especialista de manera directa porque la seguridad social no está funcionando y usted debe pagar una gran diferencia y va de manera innecesaria al especialista. Y eso está impidiendo que la gente realmente reciba atención de calidad y que tenga un retiro digno, doctor. Claro, dos factores han influido en eso, que son la debilidad institucional de nuestras autoridades, Sí, y también los intereses particulares claro. han contribuido a que eso no funcione. Pero no es que no tenga solución, sí lo tiene. Lo que pasa es que el gobierno va a tener que poner sus mejores esfuerzos para llegar a un término feliz. Sí, debe haber una decisión oficial, debe haber la suficiente voluntad de parte del Estado Dominicano como para revisar esta ley y poner en funcionamiento los aspectos que no están funcionando. No es que la ley es mala, no es que la ley es mala, es que la ley no se ha puesto en funcionamiento en todo su sentido. Es decir, los aspectos que debieron funcionar para que la gente perciba hoy cambio en materia de atención de salud no están funcionando. Si la atención primaria funcionara, si entrara en funcionamiento, despejada los intereses que han impedido que funcione, la gente estuviera recibiendo un cambio en materia de salud, pero no ha funcionado. Es decir, los intereses han impedido que la gente sea atendida en un centro de atención primaria por un médico de primer nivel. Que ese médico diga, mire, usted lo que tiene es simplemente una gripe, usted no necesita ir al neumólogo, usted se va a sanar con este tratamiento. Y claro, entonces le evita que usted como ciudadano vaya donde un neumólogo y tenga que soltarle 2.000, 3.000 o lo que diga el neumólogo, porque tampoco hay control. Y entonces eso va a evitar que el ciudadano que está pagando una seguridad social cara también tenga que pagar otro costo, que es el del especialista, que no lo está necesitando en ese momento. Pero ¿qué ocurre, doctor? Cierto. Que si funciona, Cierto, el especialista va a dejar de atender diario 40 personas que van a darle una diferencia, claro, que es lo que él ha dispuesto. Es decir, hay unos intereses ahí que están siendo afectados y que tanto médicos, a través del colegio médico, tanto dueños de clínicas como dueños de ARS están impidiendo que funcione porque su negocio se le está afectando. Yo digo que entonces que eso implica que no hay que legislar más. Lo que hay que poner en funcionamiento esa legislación. Sí, que hace falta voluntad política. Exacto. Hace falta una decisión de gobierno. Claro. Y la voluntad de sectores. Es decir, caramba, necesitamos que la gente perciba
cambio, necesitamos que la gente perciba que la seguridad social está funcionando para que le mejore la atención en los hospitales, Claro le que mejore la sí. atención en las clínicas y la gente no sufra los efectos económicos que está sufriendo. Lo que habría que sentarse a negociar y buscar que el especialista reciba esos beneficios por otras vías que no sea el bolsillo del ciudadano. Y entonces que no quieren tampoco que el gobierno controle esos ingresos abultados, Sí. aplicando los impuestos, ¿verdad? Y control, porque entonces el mismo colegio médico, yo defiendo mucho a Pero los quizás médicos. no sea impuesto, es que la ley funcione. No, yo digo, no, está bien, pero que esos impuestos no deberían, esos ingresos no deberían existir. Ya, Si la ley lo contempla, la ley contempla eso. claro, ¿Cómo claro. se va a manejar eso? Porque Y- si no tengo que ir a un especialista yo. Sí. Si yo me voy a curar con Con un tratamiento simple. simple, Claro, que el claro. médico no tiene ni siquiera que, pero es como usted dice, Sí. ahí no hay dinero. Y ¿no? que el especialista vea, yo no estoy en desacuerdo con el especialista, no. No, El no. especialista es el que me va a salvar la vida. Exacto. Pero que vea sus ingresos en otras vías y no en la diferencia que va a pagar el paciente. Claro. Y para eso, aquí hay una gran cuota de sacrificio que deben hacer los médicos, que deben hacer los bancos a través de las ARS, las clínicas, y ver oportunidades, quizás en los centros de atención primarias, en Ahora, otros aspectos. Mire, ¿verdad? un médico amigo mío que le gusta mucho los problemas sociales también, Sí. porque hay médicos que se preocupan por eso. Ajá. Me dice, mira, uno de los errores de la ley fue permitir que la ARS, es decir, de riesgo de salud, Sí. cayera en manos de grupos bancarios, porque ahí hay un problema de intereses muy fuerte. Oiga bien, eso debía haberse manejado. No, y quizás el problema no esté que cayera en esas manos, sino Bueno, en una bueno, buena regulación. No, yo le digo lo que me dice Sí, él. quizá en una buena regulación. Exacto, porque por ejemplo dejar en manos de ese sector exclusivo de que fijen las cosas y se han denunciado barbaridades de que no permite. No, de que porque hace- no son ellos los que fijan, es la CISARRIL, es la sí. superintendencia la que fija. Pero que es eso el no consejo. funciona. Hemos dicho que el gobierno tampoco tiene. Es que debe funcionar, doctor, Sí, no porque tiene. eso es lo que manda la ley. Exacto. Cualquier sector puede representar una ARS, pero el sector regulador es el que debe cumplir con su papel Entonces, ¿por de qué no lo hacen? regular, Por- claro, por falta de responsabilidad y de voluntad. Nos vamos a la pausa, regresamos con una interesante entrevista con Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Como habíamos anunciado, nos acompaña Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Hemos querido invitar a Héctor Guzmán porque es un hombre conocedor de la política dominicana, maneja la estrategia de la política y bueno, el entorno político se ha tornado interesante a 2 años de las elecciones y yo creo que es importante que nuestros televidentes reciban pues una orientación directa de cómo anda el mundo de la política y es importante hacerlo con la gente que conoce de estos asuntos. Héctor, bienvenido a Espejo 360. Saludos a ustedes aquí, acompañándole a los amigos televidentes, Qué compartiendo bueno. contigo, José María, y con el profesor aquí. Qué bien, qué bien. Héctor, 2 años, casi 2 años de las elecciones, vemos que la oposición está en la calle, activa, Fuerza del Pueblo, con el presidente Leonel Fernández recorriendo el país, él con el compromiso de convertir ese partido minoritario en una fuerza importante, también con el desafío de volver al poder, después de haber gobernado en 3 ocasiones. Danilo Medina, que tiene el reto de retornar al poder, porque su partido, después de haber gobernado 4 veces el país, fue desplazado por el PRM. Bueno, y Luis Abinader, que todo el mundo sabe que no tiene oposición al interno del PRM y que está trabajando ya, tanto él como su equipo, para la reelección presidencial. Y ustedes, el PRD, que es una fuerza importante, es un partido mayoritario, bueno, hay un cuadro interesante, ustedes están recorriendo también el país. ¿Cómo observa Héctor Guzmán la situación política al día de hoy, viendo este cuadro que hemos presentado? Mira, en términos políticos, como tú podrás notar, cada organización está definiendo sus situaciones internas. Sí. O sea, es como con unos equipos van para un campeonato de béisbol, cada quien está preparando su equipo, entrenándose para ir a competir en el campeonato, vamos a decir, del béisbol.
Eso está pasando en la política. Todo está indefinido. En términos partidarios, cada quien está organizando sus equipos, es decir, organizando su casa, definiendo su casa. Tú miras al PLD, que tiene ahora para el 16 de octubre un proceso de consulta para escoger un candidato o un aspirante a candidato. Es decir, que están más concentrados en eso que en cualquier otra actividad, porque esa es su prioridad. En el caso de Leonel Fernández, está tratando, como tiene un partido que no tiene la misma simpatía que él en términos de preferencia, está tratando de posicionar lo más fuerte posible su aspiración, o sea, su figura para una posible candidatura. Y eso es entendible porque dependiendo de cómo salga el PLD de octubre, si sale en un proceso unitario con un candidato escogido de un proceso exitoso, eso le va a dar una fortaleza política que tú no la ves ahora, no la tienes ahora, porque es un escenario por definir. Si no sale bien, entonces el escenario es otro, para que ustedes vean esa variable del PLD. En el caso de Leonel Fernández, que está en su activismo político, pero también está montando su estructura como partido, porque una candidatura tiene que sostenerse en una estructura mínima que la sostenga para la defensa del voto, para lo que es el activismo político. En eso está. En el caso del PRM, también está ahora mismo en un proceso de definición de las autoridades a nivel medio y hacia abajo. Es decir, están luchando para tratar de que la mayoría de las provincias, municipios y distritos municipales se puedan consensuar direcciones de sus autoridades para evitar conflictos internos de confrontación que le puedan ocasionar heridas que afecten internamente a la vida de ese partido. Ese es el gran desafío que ellos tienen y están avanzando. Y han trazado el mes de julio y parte de agosto para resolver ese tema interno. Después se hablará de candidatura presidencial, porque todo el mundo sabe que, aunque parezca casi seguro de que el presidente Luis Abinader va a ser su candidato presidencial, todo va a depender de cómo llegue la ejecutoria de su gobierno en el momento de decidir una candidatura. Porque nadie es loco tampoco. Tú te metes en un proyecto de reelección si tú ves alguna viabilidad. Si tú no la ves, tú puedes contemplar no participar y preservar. Todas esas cosas son escenarios que se van a ir definiendo poco a poco del camino. En el caso de nosotros, en el PRD, también ya hemos hecho la parte más importante que nos habíamos trazado, que era organizar la casa, es decir, tener en cada municipio, en cada distrito, en cada lugar una estructura mínima de dirección, y esa parte ya la hemos superado y ahora estamos en una parte de masificación del partido, de crecimiento, es decir, haciendo comité afectivo para registrar nuestro padrón, porque todos los partidos, por la ley de partido, tenemos el compromiso, la obligación en agosto de este año, entregarle a la Junta lo que se llama la actualización del padrón de militantes o simpatizantes. Inclusive yo quiero que ustedes sepan que con la Junta se está discutiendo un reglamento para eso. ¿Por qué? Porque la ley de partido establece la prohibición de la doble militancia. Entonces, para la Junta poder determinar qué persona está aplicando la doble militancia o no, tienen un reglamento que se está discutiendo con los partidos para entonces ellos aplicarlo, inclusive tecnológicamente, y depurar los padrones de cada partido para ver quién está en uno o dos partidos y poder depurar y que cada partido tenga su padrón propio, real. Porque la ley de partido establece que un militante o un simpatizante de un partido, tú perteneces a un partido o al padrón de ese partido si tú tienes la última fecha en que se inscribió. Y ahora por ley, por la ley de partido, cuando tú te registras en un partido, tú tienes que llenar una ficha y firmarla. Entonces, con esa firma tuya, el último día que tú firmaste esa ficha y que tú te registraste, esa es la que contemplará la Junta para saber en qué partido tú estás. Tú puedes aparecer en tres, pero te dice, mira, tú apareces aquí, aparece aquí, aparece aquí, pero la última inscripción tuya fue esta. Es decir, que la Junta le va a decir a los partidos políticos, aunque usted me trajo 2 millones de firmas aquí, su padrón es de 1 millón. Exactamente. ¿Y tiene la capacidad de entrar a la Junta para hacer esa depuración rápida? Lo está haciendo ahora con un reglamento que lo estamos discutiendo con los partidos para aplicarlo tecnológicamente que te permita depurar. Y entonces va a aplicar la ley. Bueno, tú me traes aquí la inscripción de esa persona que está en 3 partidos. ¿Cuál fue la fecha tuya? La tuya. Entonces tú me traes la última fecha en que esa persona fue registrada. Es la que cabe. Entonces tú te quedas en ese partido. Muy interesante. Es interesante porque ¿qué pasa? En los padrones que se han ido entregando, tú te das cuenta de gente que está en 3 partidos. Sí. Porque el dominicano, tú sabes que tiene una cultura de no le firma a cualquiera. de no decirle que no a nadie. Sí. Exactamente. Porque anda en búsqueda y cosas, no, pues yo tengo un carnet de este y de este. Eso es una cultura. Pero ahora, como ya tenemos una ley y es prohibida la doble militancia, cada persona que aparezca registrado ahí va a tener que definir
en qué partido es que usted está. Héctor. Eso es importante. Entonces los partidos tenemos ese compromiso ahora en agosto. Sí. Entonces todos estamos trabajando para actualizar eso, actualizar los organismos y en el caso del PRD, como le decía, perfilar candidatos también a todos los niveles. Héctor, en eso estamos. Héctor, Ingeniero, usted como es un político con experiencia, tanto en oposición como dentro del gobierno, porque usted ha participado sí. y es una persona que ha expuesto con claridad sus criterios. A mí me gustaría que usted como político y militante de un partido, podríamos decir de oposición, porque Claro. de oposición, ¿qué usted considera del gobierno? Si ha hecho cosas novedosas, es decir, si lo que está haciendo se inscribe dentro de lo que uno espera que un gobierno haga, la lucha contra la corrupción, transparencia, una serie de cuestiones. O sea, ¿qué le parece? ¿Qué criterio tiene usted y su partido sobre el gobierno actual? Mira, yo creo hay que diferenciar el gobierno como gestión del presidente de la República. Son cosas que tenemos que manejarla. Y todo el que ha gobernado sabe que es así. O sea, a veces el presidente tiene un pensamiento, una visión, una actitud, y hay funcionarios que actúan de otra manera. Pero, por ejemplo, yo lo resumo en una frase, lo del gobierno del presidente Luis Abinader, como una persona con buenos deseos, mucha promesa, que lamentablemente la mayoría no han terminado en nada. Y no podemos decir que sea por su persona, sino también hay una situación mundial, hay una situación local que ha complicado toda la vida y que desde las elecciones pasadas, en este programa cuando yo venía, yo siempre le decía a ustedes que el gobierno que surgiera, no importara quién fuera, era un gobierno de crisis que íbamos a tener. Exacto. Y una de las cosas que yo le he señalado al presidente Luis Abinader y a su gobierno es que no ha entendido que están manejando una crisis. No se han manejado ante el país como eso. Y por eso tú ves que hacen tantos anuncios y tantas promesas como si estuviéramos en situaciones normales. Entonces, cuando tú estás manejando una crisis como la que tenemos, que se ha agravado con el tema de Rusia y Ucrania, tú tienes que saber que la lucha es como si tú tuvieras un paciente que cae en un estado de coma. Lo primero que tú tienes que hacer es llevarlo a cuidados intensivos para que se recupere, y después que lo llevan a sala de recuperación, entonces ese paciente tú lo llevas a la vida normal. El país, con la crisis que tenemos por la pandemia cayó en un estado de crisis. Entonces, como un paciente en estado de cuidados intensivos que tú lo tienes para llevarlo a la normalidad. Entonces, esa narrativa, tú ves que del gobierno no se ha entendido, y sobre todo por muchos funcionarios. Y lo vemos ahora con el tema más reciente y a eso que yo me refiero. O sea, el presidente Luis Abinader puede tener buenas intenciones, puede tener buenos deseos, tú lo ves prometiendo y prometiendo. Ahora, cuando nos vamos a la realidad, el mejor ejemplo lo vemos ahora con el tema de la tarifa de la factura eléctrica. ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué dice el presidente cuando dice ahora, yo voy a dejar sin efecto futura alza? No la de ahora, futura. ¿Y qué te argumenta él? Porque estamos en una crisis, y yo me pregunto, pero el alza en la tarifa eléctrica se viene aplicando desde noviembre del año pasado. Sí. Y en ese momento tú no analizaste que ante la crisis que estamos pasando, la población tiene una presión tan grande con el problema económico, de costo de la vida, de desempleo, de falta de cuarto, de la salud, con el tema de COVID. En medio de una situación como esa, tú tienes los combustibles congelados con subsidios para no cargar más a la población, porque la población no aguanta más. En medio de esa situación, tú no pensaste que la tarifa eléctrica era un elemento a tú tomar en cuenta, que en una crisis como esta, esos aumentos había que pensarlo, analizarlo y no verlo como cuando firmamos el pacto en una situación normal. O sea, ahí es donde tú tienes que pensar que tú estás manejando una crisis. Y yo digo, hay una ley con el tema de los combustibles y tú lo tienes subsidiado, congelado. Entonces, eso aplica para la tarifa eléctrica también, que le da tan duro a la población como el tema de los combustibles. Entonces, no puede ser que el gobierno venga ahora, después que aplicó eso en octubre del año pasado, venir ahora en julio a decir, mira, ese compromiso de cada 3 meses aumentar la tarifa, vamos a pararlo porque en medio de esta crisis la población... Oh, pero venga acá, eso se llama falta de previsión, falta de conciencia de lo que estamos manejando. Y profesor, yo me refiero a eso, o sea, el presidente de la República, con buenos deseos, buenas intenciones, pero tiene que entender que estamos en una situación de crisis que hay que superar. Y yo se lo puedo poner ejemplo en provincias donde el presidente ha ido a prometer obras que no son las prioritarias y que quizás esa provincia no esté en condiciones de que esa sea su urgencia, sino la nimiedad de las cosas pequeñas, la comida, el empleo, el combustible,
la inseguridad, que mira, que un hospital, la gente, yo digo, del gobierno no se imagina cómo impacta el COVID en la población. No es simplemente que una persona le dio gripe, es que cuando en una familia una persona cae afectada de COVID, lo saca de la actividad productiva mínimamente por 10 días. Y lo que tiene que gastar en medicina y en médico y en pruebas es una carga económica que tú no la estabas esperando. Exacto. Todas esas cosas que son las puntuales son las que hay que atender. Eso es lo que Nos vamos a la pausa para continuar con esta interesante conversación. Regresamos en breve. Continuamos con esta interesante conversación con el ingeniero Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. José, si tú me permites, yo quiero terminar la observación del tema de la tarifa eléctrica. Entonces, el presidente le dice al país, dejamos sin efecto eso. En comunicación, y ustedes saben eso, José María, tú sabes eso, en comunicación no es lo que tú dices, sino lo que la gente entiende. Yo puedo decir una cosa y la gente entendió otra. Entonces yo tengo que poner la atención a lo que la gente entendió. Cuando el presidente habló ahora, en esta semana, de dejar sin efecto el alza de la tarifa eléctrica, la gente entiende que es para el alza que está sintiendo ahora la población. Pero el presidente lo dijo para futuro. Para futuro, sí. Entonces, ¿qué peligroso tiene eso? Que la gente entendió que le pararon ya los aumentos. A todo el que le golpeó un aumento en este mes, dice, bueno, ya eso no va porque el presidente dijo que no. Sí. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando le llegue la factura del mes siguiente y esa factura siga disparada, la gente va a decir, pues el presidente me engañó porque dijo que lo había bajado y no bajó nada. Entonces eso es peligroso. Pero hay un dato, Eso es peligroso. hay un dato interesante y es que el presidente ha dicho, se va a parar, pero lo voy a enviar al Consejo Económico y Social. ¿Cuál va a ser la actitud a tu modo de entender y en función de tu experiencia que puedan tomar los partidos políticos ahí? Ahí voy. Con lo que acabo de explicar, yo lo que quiero hacer la observación, si me están viendo desde el gobierno en este programa, que lo entiendan, que el presidente tiene que corregir eso. Porque lo que él anunció, la gente entendió que es lo de ahora, no lo de futuro. Sí. Y cuando mañana la gente vea que le subieron 5,000 pesos y esos 5,000 pesos se lo van a cobrar de nuevo, va a decir, pues el presidente me engañó, porque dijo que lo había dejado sin efecto y como quiera vino. Entonces eso no es bueno en la autoridad y la credibilidad de un presidente. Entonces, nosotros del PRD planteamos de un principio que había que dejar sin efecto el alza de la tarifa actual del mes de julio y siguiente, por las condiciones que hemos dicho. Entonces yo creo que el gobierno está en la obligación de explicar eso, aclararlo, y lo recomendable es que el aumento de julio no se aplique y al que haya pagado, que se lo pongan como un débito para el siguiente mes. Una buena sugerencia. Y la gente ya va a entender, oye, el hombre escuchó, no entendió, pero tiene que hacerlo el gobierno. Es decir, mire, el que haya pagado se queda como un débito, porque no le van a devolver los cuartos, es muy difícil, ahí nunca devuelven. Claro. Pero se lo pone como un débito para el próximo mes, se lo aplica ese débito. O sea, yo pienso que eso pudiera ser una salida que necesita el gobierno, porque la población puede reaccionar peor si ve esa parte. Cuando tú dices que va el Consejo Económico y Social, si va allá, yo no me opongo, pero para hacer lo que hay que hacer no es necesario que vaya al Consejo Económico y Social. Y tú sabes también por qué yo lo digo. Porque en el Consejo Económico y Social, en ese diálogo nacional convocado por el presidente, se estableció una mesa técnica para el pacto eléctrico. Y esa mesa técnica se estableció como responsabilidad que quienes tenían que darle seguimiento al pacto eléctrico es la comisión especial que elaboró y trabajó el pacto eléctrico con la participación de los partidos políticos, una representación. Todos los partidos designamos nuestros representantes. ¿Y usted sabe cuándo fue eso? En octubre del año 2021, el pasado. Sí. ¿Y cuántas veces se ha reunido esa comisión especial? Nunca. Ni una vez. La convocaron una vez y se suspendió la reunión. ¿Qué quiere decir? Que donde está el gabinete eléctrico, que es en esa comisión especial y en esa mesa técnica, no se ha reunido la comisión que tiene que ver con eso, porque el gobierno no ha manifestado interés en reunirla. O sea, que argumentar ahora el pacto eléctrico, oye, no hay moral de parte del gobierno para hablar de eso, porque esa
mesa técnica está establecida y el gobierno nunca se interesó en reunirla para darle seguimiento a todos estos temas y haber llevado ese tema ahí. No ahora, después que el pueblo ha protestado y ha reclamado, que tú vengas a decir, ahora vamos a reunir esa mesa técnica, hermano. Había que prevenir esa situación. ¿Qué tan crítica es la situación que pudiera enfrentar el gobierno, tomando en cuenta la presión a que ha estado sometido el pueblo? Primero, el COVID-19, que mucha gente perdió sus empresas, sus ahorros, todo. La cantidad de subsidios que está invirtiendo el gobierno para mantener la paz social, porque es para eso. Y las protestas que se comienzan a observar. Primero protestaron en Moca, luego en San Francisco. Ahora en San Francisco ratifican una jornada de protesta. Y también en la capital, grupos sociales están convocando a movilización y no se descarta una jornada nacional de protesta. ¿Qué tan peligroso pudiera ser el escenario para el gobierno si no se maneja bien? Mira, yo pienso que el gobierno va a cumplir sus 2 años ahora y es una gran oportunidad para una gran reflexión del gobierno y una rectificación en la conducción del Estado. En la línea que yo he dicho, de que el gobierno tiene que entender que está manejando una crisis, tiene que irse a lo esencial. Es que tú tienes que proteger al más vulnerable de esta crisis, porque el que tiene cuarto, el que es rico, no tiene tantos problemas, porque tiene cómo comer, cómo vivir. Pero el infeliz, cuando tú le aumentas, vamos a decir, el costo de la comida, ¿tú sabes cómo es que enfrenta el costo de la comida? Es comiendo menos, es con hambre. O protestando. O protestando, ¿verdad? Y reclamando. Porque un rico, si tiene 3 carros, va a decir, bueno, voy a usar 2 nada más. Sí. Para un carro. Pero el pobre es que deja de comer. Sí. Es que si va a un hospital, a una clínica con la medicina, hay pastillas que dice yo no la puedo comprar y comienza a partirla por la mitad. Pues es la realidad que vivimos. Y la enfermedad lo sigue matando. Y lo sigue matando. Entonces, tú tienes que entender que tú tienes que trabajar en medio de una crisis para esos sectores más vulnerables, tú vas a hacer que el efecto de la crisis sea lo menor posible para lograr la estabilidad social. Porque si se rompe la estabilidad social, aquí no sabe dónde vamos a parar. Aquí le gusta mucho hablar como un optimismo exagerado. Que el crecimiento de la economía. El crecimiento de la economía en Ecuador y en Panamá, vamos a decir, los niveles de inflación fueron menores que en República Dominicana. ¿Y qué está pasando ahí? El pueblo está en la calle en Ecuador y Panamá. Oye, el nivel de inflación de nosotros, con casi un 10%, ¿verdad? 9 y pico, ¿verdad? En esos países, Panamá está por debajo de 5 y la gente está en la calle. ¿Qué te quiere decir a ti? Que el crecimiento no significa que las condiciones de vida de la población, eso le haya beneficiado. Porque tú lo que tienes que decir, yo siempre me recuerdo de lo que decía el licenciado Maluta, que en paz descanse, el difunto Jacobo Maluta, que decía, cuando una política económica no beneficia las condiciones de vida de la población, hay que cambiarla porque es mala. Es decir, si me empeora las condiciones de vida de la mayor parte de la población, esa política económica no es buena, tú tienes que cambiarla. Entonces yo creo que el gobierno tiene la oportunidad, el presidente de la República específicamente, en hacer una especie de rectificación, de relanzamiento de su gobierno y ser más transparente, de entender que estamos manejando una crisis. Profesor, yo le digo a usted, si yo le voy a enfrentar un tema y le digo a usted, yo le voy a resolver con 5, porque tengo una crisis, yo no tengo flujo de caja ahora suficiente para darte más de 5. Y yo le digo, por eso mismo, te voy a dar 5. Y yo te doy 7 y usted queda satisfecho, pero si yo te ofrezco 10 y nada más te doy 7, tú entiendes que yo te engañé, que te fallé. Así que se maneja la crisis. Ingeniero, usted en su bola de cristal, ¿cómo te ve el futuro inmediato en el plano político? Es decir, para las elecciones de 2024. Porque, por ejemplo, es natural de que los que son iguales se junten. Es decir, si por ejemplo dicen que la Fuerza del Pueblo podría aliarse con el PLD, entonces se supone que el PRD podría aliarse con el PRM. Lo que yo le pregunto, ¿qué usted opina sobre eso? Yo diría que todavía es muy temprano para uno vaticinar esas cosas, porque cada elección es una coyuntura diferente. Entonces, lo que pasó en la elección anterior no quiere decir que va a pasar en la que viene. Inclusive a veces hasta actores diferentes. Pero usted no lo descarta, ¿verdad? Que haya... En política tú no puedes descartar nada, porque mira, ¿qué pensaba la gente que el PLD se iba a dividir para la elección del 20? Y se dividió. Y se dividieron con sus 2 grandes líderes, el presidente del partido. Entonces, yo lo que quiero decir es que todavía es muy temprano para uno definir cómo se pudieran dar los escenarios políticos de cara a la elección del 24. Esa es la verdad. Héctor, finalmente, porque ya el director me está haciendo señas, el PRD va a trillar su camino solo para tratar de crecer y tener mayor fortaleza
primero, intentar ganar la presidencia o tener mayor fortaleza congresual y municipal, o están trabajando para alguna alianza con un partido político de oposición o del gobierno? Nosotros la línea que hemos trazado es trabajar para llevar candidatura propia, fortalecer el partido. Cualquier decisión de acuerdo de alianza política, bueno, en el camino uno sabrá. Pero nadie puede adelantarse a hablar de alianza ahora cuando tú no sabes ni cómo están definidas las candidaturas ni nada en ningún partido. Nosotros lo que estamos impulsando ahora son candidaturas en cada lugar, en cada municipio, en cada provincia. Por ejemplo, Santiago, que me ha tocado a mí trabajar, ahí nosotros ya tenemos candidatos a senadores, a diputados, a regidores, en algunos casos a directores de distrito, alcaldes en algunos municipios, porque lo hemos ido perfilando. Porque entendemos que cada partido tiene que fortalecerse, tiene que trabajar y presentar su candidatura. Y en el camino hay herramientas para tú saber si tú tienes posibilidad de ganar o no. Y más en estos tiempos que la gente sigue más a figuras políticas que les representen una esperanza que a los propios partidos. O sea, los partidos son tan importantes en términos de estructura, en términos de apoyo para una candidatura, pero las candidaturas, siempre cuando son candidaturas muy potables, sobrepasan la simpatía y la fortaleza de un partido. Bueno, y eso es lo que estamos trabajando ahora. Queremos agradecer, Héctor, su participación aquí en Espejo 360 y que haya venido a compartir con nuestros amables televidentes su experiencia y ver el panorama político Gracias nacional. a ustedes, gracias a ustedes. ¿Cómo no? Hemos conversado con Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. A ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y la cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.